Muy buenas tardes a los presentes, sean bienvenidos a esta rueda de prensa en la cual las autoridades del Consejo de la Judicatura darán a conocer su postura frente a las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial. Saludamos a las autoridades que nos acompañan. Un saludo especial a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura. Los señores vocales del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan José Morillo y el doctor Fausto Murillo Fierro. También nos acompaña el doctor Santiago Peñerrera, director nacional de asesoría jurídica de la institución. Como primer punto de esta rueda de prensa, invito a hacer uso de la palabra a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura. Muy buenas tardes, señora y señores vocales, señores directores nacionales, medios de comunicación que tan gentilmente nos han acompañado y nos acompañan en esta tarde. El Consejo de la Judicatura desea hacer un pronunciamiento público, dado que se encuentra ya en trámite el segundo debate para la aprobación del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Pronunciamiento que consideramos de importancia en razón de que el Consejo de la Judicatura es precisamente el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial en su conjunto. Siendo así, entonces, no nos queda otra cosa que en un ejercicio responsable pronunciarnos sobre este proyecto de reformas que tratará la Asamblea Nacional en los próximos días dentro del pleno convocado para el efecto. Somos órgano de gobierno de la función judicial y además de lo establecido en el artículo 178, inciso segundo de la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial vigente en el artículo 254 incorpora que somos el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Además, la propia Constitución establece que existen órganos autónomos, así como órganos jurisdiccionales, entre otros órganos. ¿Por qué esta precisión importante? Porque entonces esta concepción del órgano único de gobierno debe prevalecer, porque así lo concibió el asambleísta constituyente. El constituyente concibió al órgano de gobierno y las atribuciones de este órgano de gobierno. Por lo tanto, por el principio de supremacía constitucional y de orden jerárquico de las normas, contenidos en los artículos 424 y 425 de la Constitución de la República, lo que corresponde a todo órgano legislativo es adecuar las normas infraconstitucionales a la norma suprema de manera que guarde absoluta conformidad. Así lo dice el principio de supremacía constitucional y agrega, además, que aquellas normas que no guarden plena conformidad carecerán de eficacia jurídica. Principio de supremacía constitucional que es fundamental dentro de un Estado de Derecho, del cual es parte el Estado constitucional de derechos y justicia que tiene actualmente nuestro modelo constitucional. Por esa razón, vale indicar que nosotros, si bien reconocemos el gran trabajo que han desarrollado tanto la comisión cuanto lo está desarrollando el Pleno de la Asamblea Nacional y además absolutamente respetuoso de la función legislativa, lo que queremos es hacernos presentes en este importantísimo momento donde se debaten estos cambios, en un momento histórico, cambios tan necesarios que requiere la función judicial. Reconocemos sin duda que el proyecto que fue conocido para el segundo debate y que sigue en conocimiento en este debate, ha recogido
ha recogido algunas de las importantes observaciones que ha realizado el órgano de gobierno de la función judicial. Sin embargo, sí cabe mencionar también que nos preocupan algunos aspectos, sobre todo, en virtud de la necesaria compatibilidad y conformidad normativa que debería guardar y debe guardar esta norma respecto a la Constitución de la República. Por supuesto, se dirá que el texto todavía no ha sido aprobado, pero entonces no tendría razón de ser nuestra presencia aquí. Antes de que sea aprobado y de acuerdo al contenido del informe para segundo debate, nos preocupan. 1. La evaluación a jueces y magistrados. El Consejo de la Judicatura es competente para evaluar. Así lo establece el artículo 181, numeral 3 de la Constitución de la República. Es competente para evaluar. ¿Por qué? Porque dirigimos los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como también la evaluación, dice el texto, ascensos y sanción. ¿Evaluación a quiénes? A todos los servidores de la función judicial. ¿Por qué? Porque la evaluación es un principio. ¿De qué? De la administración pública en general. No tiene excepciones. El artículo 227 de la Constitución de la República establece como uno de los principios de la administración de justicia la evaluación. Pero además, dentro del texto constitucional no hace excepción ni en la evaluación ni en los efectos. Por lo tanto, cabe indicar que la propia Constitución de la República en el artículo 187 prevé que quienes no superen el proceso de evaluación serán removidos. Eso lo dice la Constitución de la República. Una vez más, no lo decimos nosotros. Lo dice la Constitución de la República en su artículo 187. Aquellos que no alcancen los mínimos requeridos serán removidos. Con lo cual, preocupa que el proyecto para segundo debate no contempla este efecto para Corte Nacional. Y eso generaría, además de una clara incompatibilidad normativa con la Constitución, la vulneración del derecho y principio a la igualdad y no discriminación, puesto que entonces, ¿por qué unos servidores sí serán removidos y los jueces de la Corte Nacional no serán removidos? Esto genera una inequidad, una vulneración al derecho a la igualdad. Pero adicionalmente, se indica que en virtud del principio de independencia judicial no podrían ser removidos los jueces de la Corte Nacional de Justicia, pero nos olvidamos que hay otros jueces, que son los jueces de cortes provinciales, son los jueces de tribunales y unidades judiciales. Y ellos sí pueden ser removidos según el proyecto actual. Entonces, esta posible vulneración al principio de igualdad nos preocupa. Luego también nos preocupa las posibles atribuciones propias del órgano de gobierno que no podrían ser ejercidas porque según el proyecto para segundo debate tendríamos que consultar necesariamente al Pleno de la Corte Nacional de Justicia. El artículo 264 establece que son atribuciones del Consejo de la Judicatura en el Código Orgánico de la Función Judicial, 3, por ejemplo, en el numeral 3, aprobar el plan estratégico de la función judicial, de la que el Consejo de la Judicatura es su órgano de gobierno. En el numeral 8, por ejemplo, crear, modificar o suprimir salas
Esto conforme a nuestro plan de cobertura, que es obligación del órgano de administración. También establecer o modificar la sede o el modelo de gestión, es otra atribución. También crear salas o juzgados temporales. También crear o modificar o suprimir direcciones regionales o provinciales del Consejo de la Judicatura. Y ahora resulta que con este proyecto para segundo debate necesitamos contar primero con el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia, algo que son atribuciones propias administrativas del órgano de gobierno. No son atribuciones que tengan nada que ver con el quehacer jurisdiccional. Entonces no entendemos por qué se están limitando las atribuciones del Consejo de la Judicatura. De igual manera, la contenida en el numeral 15 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial al que me estoy refiriendo, emitir opinión respecto a los proyectos de ley referidos a la función judicial. No podemos hacerlo si no se cuenta con el pronunciamiento de la Corte Nacional. El 16, así como agregan un numeral más, el 18, definir los procedimientos para el mejoramiento y modernización de la función judicial, selección, concursos de oposición y méritos, permanencia, disciplina, evaluación. Estas atribuciones tampoco las podríamos cumplir sin contar con el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia. Con lo que nosotros vemos con preocupación que no se está entregando las competencias de acuerdo a la naturaleza jurídica de cada órgano. Lo jurisdiccional debe hacer lo jurisdiccional y lo administrativo, que es así como lo hemos venido haciendo. Nuestra tercera y última mayor preocupación es que hemos solicitado que exista una compatibilidad entre el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución. Artículo 300 del Código Orgánico con el artículo 200 de la Constitución de la República, que establece en respecto a los notarios y notarias que serán nombrados por el Consejo de la Judicatura, previo concurso público de méritos y oposición en primer lugar. En segundo lugar, permanecerán en sus funciones 6 años y en tercer lugar podrán ser reelegidos por una sola vez. Solicitamos que en el texto para segundo debate permanezcan estos 3 elementos sin ninguna incorporación de ninguna disposición transitoria de último momento, que permanezcan estos 3 elementos porque así lo dispone la Constitución de la República del Ecuador. Somos respetuosos de las funciones de cada uno de los órganos, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. Nuestro exhorto es en los términos más comedidos y es precisamente en este ánimo de ir coordinando acciones para obtener unas normas que efectivamente nos permitan alcanzar la seguridad jurídica necesaria. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del Consejo de la Judicatura, por su intervención. Con sus palabras damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer a la doctora María del Carmen Maldonado, a los señores vocales del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan José Morillo, el doctor Fausto Murillo Fierro, a la doctora Maribel Barreno y el doctor Jorge Moreno, que nos acompañaron vía Zoom, al doctor Pedro Crespo, director general del Consejo de la Judicatura, y al doctor Santiago Peña-Herrera, director nacional de asesoría jurídica de la institución. Deseamos una buena tarde para todos y todas. Gracias. Para más información, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales.